La línea telefónica a la maestra Karina Arias Muñoz. Ella es especialista en infancia migrante. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenas noches. A ver, Muchas gracias, Belén. Buenas noches. Estamos a través de la vía del Zoom, corrijo, y ya la escuchamos. Maestra, pues sin duda alguna, este es un gran tema, preocupante, lamentablemente con muchos años de verlo, de observarlo como fenómeno en nuestro país, pero que lamentablemente pocas o casi ninguna solución se le ha dado. Y nos referimos precisamente a los niños que tienen que emigrar, algunas veces con sus padres, pero en muchas también solos, los niños que viajan solos y que recorren México en busca de una oportunidad en Estados Unidos. Cuéntenos, por favor, maestra, ¿cuál sería su primera reflexión en torno a este tema? ¿En dónde estamos parados actualmente? Sí, mira, en realidad la migración de niños, niñas y adolescentes pues no es nueva, ¿no? Lo que sí hemos estado viendo, y no solamente en los últimos años, sino desde 2006, 2007 se empezó a registrar, sobre todo a partir de un ejercicio desde las organizaciones centroamericanas y las organizaciones en México, pues un incremento de la migración infantil, ¿no? Y cada vez más niños, niñas, adolescentes migrando, y también una cuestión que se empezó a dar es cada vez más jóvenes, ¿no? Cuando empezábamos a estudiar a los niños, niñas y adolescentes migrantes, veíamos más adolescentes que niños y niñas, y luego se fue reduciendo la edad, veíamos a niños en las estaciones migratorias de 10 años, 9 años, 11 años, hasta llegar justo con las imágenes que vemos en las caravanas, donde incluso ya empezaron a migrar más en núcleos familiares, y entonces vemos incluso niños, niñas en su primera infancia, ¿no? Veíamos ahí carriolas, niños en edad lactante, entonces cada vez más estamos viendo a niños y niñas teniendo que viajar junto con sus padres, aunque también, como lo mencionabas, niños, niñas y adolescentes viajando sin compañía, ¿no? Lo cual también es pues mucho más riesgoso. Y pues si esto se sigue dando y sigue aumentando, también es justo porque no están cambiando las condiciones ni las razones por las cuales los niños y las niñas están migrando, ¿no? Y porque además también cada vez más enfrentamos contextos de violencia, de discriminación, que les hacen pues ya no les permiten continuar una vida familiar en sus lugares de origen, y que tienen que tomar la migración como una opción, y muchas veces como la única opción o alternativa para evitar pues otro tipo de violaciones a derechos humanos, contextos de violencia, etcétera. Claro, y lamentablemente también percibimos, maestra, que no se trata a este grupo, me refiero al de los niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a sus propias necesidades, porque no es lo mismo una atención que requiere un adulto al que requieren este grupo poblacional, y me refiero pues en estos espacios, estos albergues que se han abierto, algunos de ellos por particulares, otros por las autoridades, para pues atenderlos, al menos durante su estancia en México, en lo que obtienen o no una resolución para poder entrar a Estados Unidos. Sí, así es, y cada vez, bueno, desde los ejercicios de la sociedad civil, muchas de las casas del migrante, los albergues, lo que han hecho es ir adaptando más bien sus propios modelos de atención, incluso la infraestructura misma de las casas del migrante, para poder atender a esta población con las medidas que se requieren, ¿no? También para que el impacto en su salud psicoemocional sea el menor posible, ¿no? Cada vez se trata de hacer espacios más amigables, pero aún así pues viven en un contexto que no es pues el apropiado para una infancia, ¿no? Que es pues estar en una escuela, en un ambiente familiar, en un lugar más estable, y pues tienen que continuar migrando acompañados o no acompañados, y pues eso tiene algunas repercusiones, ¿no? Y por la parte del Estado, pues bueno, en México está prohibida
la detención en estaciones migratorias de niños, niñas y adolescentes, aunque pues sí sigue habiendo esta situación, ¿no? Y en realidad las niñas, niñas y adolescentes junto con sus familias, porque tampoco se puede separar el núcleo familiar, tendrían que estar en albergues proporcionados por el DIF. Claro. Maestra, ¿cuál es su opinión respecto a esta información del comisionado del Instituto Nacional de Migración que están proponiendo quitar la tutela a padres migrantes sobre sus hijos? Mira, es algo que en realidad sorprende, ¿no? Una decisión así ya es una política que habíamos visto en Estados Unidos que no, pues que no es apropiada, no dimensiona, ¿no? Justo el impacto en los niños, niñas y adolescentes, en su salud física, emocional, pero que además es violatoria de derechos humanos, ¿no? La separación de un niño, de una niña, de su padre, de su madre o de ambos, pues tiene que pasar por todo un proceso que está muy regulado desde instancias internacionales, en México también la propia legislación, y que se tiene que hacer la determinación del interés superior. Y esa determinación del interés superior tendría que decidir si el padre o la madre pueden o no seguir teniendo esa custodia. Y en todo caso de que se determine que no, y esto es algo que se tendría que hacer en caso por caso, ¿no? De manera individual, entonces determinar si la custodia o no la puede asumir el Estado mexicano o la tiene que asumir el Estado mexicano porque el niño o la niña estén en riesgo. Pero en realidad no se puede por una decisión migratoria decidir ya ahora todos los niños y niñas van a pasar a custodia del Estado y vamos a quitarles a los niños y las niñas a sus padres o a sus madres, ¿no? Y sobre todo viendo pues qué alternativas va a haber, ¿no? Y esto es una función que además no le corresponde al Instituto Nacional de Migración, sino que la instancia que por ley tendría que hacer esta determinación y tomar una decisión o hacer una recomendación son las Procuradurías de Protección, tanto la federal como las estatales, en cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Claro, maestra, muy brevemente, porque nos queda ya muy poquito tiempo, lamentablemente, pero ¿qué hay detrás de esta intención? ¿El desalentar, el que los padres viajen con sus hijos y hagan esta travesía con ellos? Pues sí, ¿no? Lo que hay detrás es pues esta insistencia en que las niñas y los niños no migren, que las familias no migren con niños y niñas, ¿no? Ya lo veíamos, como comentaba, en la política, ¿no? de Estados Unidos, ahora una réplica de esa política, o al menos el anuncio de la intención de hacer una réplica de esa política, que finalmente mientras no cambien las causas de origen por las cuales salen las personas, pues van a seguir saliendo, ¿no? Y la separación de niños y niñas lo único que hemos visto que ha causado es pues un mayor dolor en las familias y un mayor impacto en los niños y las niñas. Tremenda, sin duda alguna, esta situación. Maestra, seguiremos pendientes. Muchas gracias por esta conversación con la audiencia de Señal Informativa. Gracias por el espacio. Buenas noches. Es la maestra Karina Arias Muñoz, especialista en infancia migrante.